En el sudoeste de Europa, el archipiélago portugués de las Azores está formado por 9 islas volcánicas situadas en el Océano Atlántico. Descubrirlas es navegar entre estas tierras oceánicas y conocer a sus habitantes, portugueses de origen y azoreños de corazón. Explorarlas es viajar por carreteras bordeadas de hortensias, visitar pueblos con encanto y ascender volcanes inactivos. Estas islas son un paréntesis de tranquilidad en un mundo en perpetuo movimiento. El archipiélago de las Azores es un jardín en pleno océano. Las Azores, un jardín en el corazón del océano. A unos 1.600 kilómetros de la costa portuguesa, este archipiélago es conocido por el anticiclón que lleva su nombre. Llamada Región Autónoma de las Azores desde 1976, es un destino privilegiado para un viaje lejos de los caminos trillados. Se lo deben todo al océano. Para empezar, su existencia. Emergieron en esta zona como resultado de una intensa actividad volcánica submarina. Distribuidas en 3 grupos repartidos de este a oeste, las 9 islas se encuentran situadas justo en el punto exacto donde se encuentran las 3 placas continentales, la americana, la africana y la europea. Sus espectaculares paisajes y su clima, suavizado por el Atlántico, hacen de las Azores un lugar perfecto para vivir. Aquí, las especies tropicales crecen al lado de plantas de climas templados. Los crisantemos y los robles se codean con el café y los helechos arborescentes. En el siglo XIV, las Azores aparecieron por primera vez en la cartografía náutica. Fue en 1427 cuando desembarcaron en estas costas, hasta entonces vírgenes de presencia humana. El archipiélago se convirtió entonces en un lugar estratégico para la conquista de América y en escala obligada entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Hoy es en los informes meteorológicos donde estas islas son mencionadas con mayor frecuencia. Se corresponden con una zona de altas presiones atmosféricas presente en el Atlántico Norte, conocida con el nombre de anticiclón de las Azores, que ejerce una gran influencia sobre el clima europeo. Oficial de la Marina que surcó los mares y apasionado de la ciencia, al príncipe Alberto I de Mónaco le interesaba especialmente la meteorología. Con el boom de los transportes, los informes meteorológicos se hicieron cada vez más necesarios. Y fue bajo su dirección cuando se colocó la primera piedra del Observatorio Meteorológico de Horta, en la isla de Fayal. Estos descendientes de marineros, ganaderos y agricultores siempre han tenido los pies en sus campos y los ojos en el océano. Las islas perdidas en el Atlántico están marcadas por las tradiciones marítimas. Hoy, unos 650 pesqueros se reparten las aguas del archipiélago. Esta mañana, en el pequeño puerto en la isla de San Jorge, es la hora de descargar para Augusto y Salvador. Viejas coloradas, pargos, bicudas y barracudas se subastarán antes de llegar a los mercados. Allí los atunes destacan junto a las populares sardinas.
Antaño los hombres salían a la mar para dar caza a un animal muy diferente. La caza de cachalotes se desarrolló a finales del siglo XIX. Muy peligrosa, estaba impulsada por los importantes beneficios que reportaba. La demanda mundial del aceite de este cetáceo iba en aumento. Se cazaba a los mamíferos marinos para proporcionar lubricantes para la industria, la fabricación de cosméticos o la iluminación de ciudades. Miles terminaban en los calderos. Su caza se organizó y desarrolló a principios de la década de 1900. A pesar de su dimensión industrial, siempre siguió siendo muy rudimentaria debido a los medios usados, la vela y el arpón manual. Los vigías, situados en promontorios diseminados por todas las islas y equipados con prismáticos, escrutaban el océano en busca de resoplidos. Para dar la señal, lanzaban un cohete. Los hombres abandonaban entonces sus trabajos, a sus mujeres e hijos y corrían a sus embarcaciones. Las tripulaciones se reunían y zarpaban a toda prisa. La caza había empezado. En Lajes, en la isla de Pico, hoy es fiesta. Todos los años, en la Semana de los Balleneros, se rinde homenaje a estas embarcaciones. Desde que se prohibió la caza de cachalotes, el Club Náutico se ha convertido en el depositario de un importante patrimonio náutico y se encarga de organizar la competición. Un ballenero mide 11 metros de eslora y 2 metros de manga. Es un barco que navega a gran velocidad, rápido, ligero y muy maniobrable, tanto a vela como a remo. Como en los tiempos de la gran caza, la tripulación solo admite hombres. Está formada por 7 marineros, 6 remeros y un timonel, el mestre, el único capitán a bordo después de Dios. Estas embarcaciones se inspiraron en los balleneros americanos, aunque fueron adaptadas para la caza costera que se practicaba aquí. Son parte de la historia de las Azores y las regatas, muy populares, celebran de una hermosa manera este patrimonio cultural. Como cada año, los balleneros se hacen a la mar para recibir la bendición de su patrona, Nuestra Señora de Lourdes. Las chalupas son remolcadas por una lancha, una embarcación a motor tradicional que remolcaba los botes hasta las zonas de caza. Los marineros siempre buscaron la protección de la Virgen María, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que en esta caza de alto riesgo algunos se dejaron la vida. Ricardo, el presidente del club, intenta conservar y transmitir esta tradición. Yo lo que intento es reproducir lo que hacían los balleneros en el pasado. Porque Nuestra Señora de Lourdes se acercará a cada ballenero para que los hombres hagan un nudo a los pies de la Virgen y cumplan la promesa de una donación. Hoy es ese día. Y habrá un sermón para cumplir la promesa que hace muchos años hicieron unos balleneros que sobrevivieron a una terrible tormenta en alta mar. Por eso seguimos haciéndolo.
como el que tendrá lugar al final de la tarde en la zona. Intentamos que la tradición perdure. Durante los últimos años, el turismo de observación ha reemplazado a las expediciones de caza. En la quinta isla más grande, también conocida como la Isla Azul, existe una base de observación de mamíferos marinos, formada por un equipo de animadores, biólogos e investigadores de universidades portuguesas. Tuvieron la buena idea de aunar la actividad comercial de observación de animales con sus trabajos de investigación. La primera actividad financia la segunda. Tras una corta navegación, avistan los primeros cachalotes en la superficie. Lo que delata su presencia es su potente resoplido orientado hacia un lado. Solo tienen un espiráculo, situado en el lado izquierdo de su enorme cabeza. Los cachalotes están presentes en las Azores todo el año. Sus manadas están formadas por hembras, sus ballenatos y algunas hembras inmaduras. Los machos adultos abandonaron el grupo materno y llevan una vida más o menos solitaria en el Atlántico Norte. Aún no se conocen demasiado bien sus viajes, pero volverán a unirse al grupo de hembras cuando éstas alcancen su madurez sexual. Tras un largo rato en la superficie, se sumergen para alimentarse en las profundidades. Para ello, a 1000 metros de profundidad, cazan calamares gigantes de los que se alimentan. Son 45 minutos de apnea. Mientras, en la superficie los encuentros se suceden. Varias especies de delfines pasan cerca de la costa. Las manadas de delfines moteados del Atlántico se acercan mucho a los barcos. Son animales curiosos, incluso juguetones. Con un comportamiento muy diferente, sus primos, los delfines listados, son animales que guardan las distancias con los humanos. Se observan grupos de varias docenas, incluso de centenares. Muy dinámicos, estos mamíferos pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km por hora. De regreso, son los delfines nariz de botella los que acompañan al barco. Muy sociables, juguetones y cercanos a los hombres, son las estrellas de la jornada. En la isla de Fayal, sus habitantes describen su capital como la gran ciudad más pequeña del mundo. Conocida por los navegantes que cruzan el Atlántico, esta es una escala imprescindible en su viaje. Lugar de avituallamiento, de reparaciones y reencuentros, Horta cumple su función de puerto de escala. En sus muelles nació una tradición. Los que atracaban aquí quisieron dejar un recuerdo de su paso y, para hacerlo, se convirtieron en improvisados pintores. En el puerto deportivo se ha generalizado el uso de pinceles. Ahora, las tripulaciones que llegan cumplen gustosamente con esta tradición. Frente al mar, llama la atención un establecimiento. Es el Peter Café Sport, una auténtica institución. Abierto por Ernesto Acevedo, es conocido por todos como el cuartel general de los marineros en el Atlántico Norte, nada menos. Aquí, tanto el restaurante como la tienda de suministros, el cambio de divisas,
hacen que este establecimiento sea una escala legendaria para todos. Durante muchos años fue atendido por Peter, el hijo de Ernesto. Hoy es José, su nieto, quien lo dirige. Para mi padre era muy importante el ambiente del Café Sport. Y en aquella época, con los marineros, era muy especial. Esta empresa familiar, mantenida durante 3 generaciones, conserva el recuerdo de los que hicieron escala aquí. Aquí están Tabarly, mi padre y el Café Sports. Es la última vez que estuvo. Esta es una foto de su primera visita y esta de la última. En la segunda planta hay unas obras muy especiales de artistas anónimos y se exhiben en un pequeño museo. Aquí descubrimos este arte, dientes de cachalotes grabados. Screamshow es una palabra que no tiene traducción al portugués ni al francés. De hecho, hay 2 explicaciones para esta palabra. Los ingleses y los estadounidenses piensan que es la contracción de 2 palabras. Scream, el ruido, y show, lo que ves después. Personalmente, a mí no me convence esta explicación. En Holanda había una antigua palabra, screamsander, algo así como perezoso. Una persona que parecía que no trabajaba. Y es verdad que no se movían mucho. Se sentaban a grabar el diente de cachalote con un trozo pequeño de metal en la mano. Muy suavemente y con cuidado. Y llevaba mucho tiempo. Prefiero esta explicación. El café organiza también conciertos en los que actúan artistas locales. Raquel Vieira canta desde muy joven fados, este melancólico género musical típico de Portugal. Casi todo el mundo piensa que el fado solo se canta en Lisboa, pero no es verdad. El fado siempre se ha cantado desde que tengo memoria en todo Portugal. Y nosotros también somos portugueses. Desde que tengo memoria me recuerdo cantando fados. En la época de la recolección del maíz, por ejemplo, cuando volvían de los campos y se juntaban para pelar las mazorcas, en esa época todo el mundo sabía tocar un instrumento y cantábamos fado. Terminábamos de trabajar y cantábamos, era muy familiar. Los días acababan con un fado o con una chamarrita. La chamarrita forma parte de nuestro folclore y es muy bonita. Los orígenes volcánicos del archipiélago son evidentes. Todas las islas muestran sus estigmas. La manifestación volcánica de 1957. Ese año, una erupción submarina hizo que un islote emergiera frente a Fayal y que la fisionomía de la punta de Capeliños cambiara. El faro, que entonces se asomaba al océano, quedó aislado y tuvo que ceder su lugar, al igual que la mitad de sus habitantes.
Cuando finalizó el episodio volcánico, la isla se había extendido varios kilómetros cuadrados. La isla de San Jorge impresiona. Unos 50 kilómetros de longitud por 7 de ancho. Sus acantilados son verdaderas murallas naturales que se elevan en el cielo. En algunos lugares, los ríos de lava que llegaban de las alturas crearon al pie de las laderas mesetas que se adentraban en el mar, las fallas o fajanas. A lo largo de la costa hay muchas más, para cuyo nombre en portugués no existe realmente una traducción. Algunas son de más difícil acceso, por lo que siguen siendo mucho más salvajes. Aunque los fenómenos volcánicos siguen siendo visibles, no representan una amenaza real, al menos de momento. Los que viven aquí incluso han aprendido a aprovecharlos. En la isla de San Miguel, Furnas es célebre por sus aguas termales. El vapor natural se usa para cocer las mazorcas de maíz. Sin duda, es una original forma de cocinar en bolsas, pero perfectamente controlada. Degustada en caliente, es una verdadera delicia. Pero Furnas también es conocida por otra especialidad culinaria, cocinada al calor de los volcanes. Lejos del pueblo se ha creado una zona de aguas termales naturales muy activa. Aquí se prepara la receta del cocido al calor de las fumarolas, un plato tradicional y emblemático de la isla. Veloso es el chef del Hotel Terra Nostra, donde ofrece a sus clientes este plato preparado a fuego lento bajo tierra. Es un plato portugués que se prepara en todo el país. Pero aquí la peculiaridad es que se cocina en las fumarolas que hay detrás de mí. Lleva carne de cerdo, ternera, pollo, chorizo y verduras como la col rizada, la patata, el ñame, muy típico aquí, y la batata. Nuestra receta tradicional existe desde hace varias décadas. Normalmente la cocción lleva entre 6 y 8 horas, pero depende de la estación, si llueve, si hace más calor, pero se necesitan entre 6 y 8 horas. Comenzó con los campesinos y leñadores que trabajaban en la zona y necesitaban preparar su almuerzo. Lo metían en un agujero, se iban a trabajar y cuando regresaban, la comida estaba hecha. La verdadera proeza es que después de todas esas horas, los ingredientes están perfectamente cocidos y sin añadir ninguna materia grasa. Cuando se abre el caldero, el sabor de las verduras que acompañan el plato se ve potenciado por la variedad de carnes. Y la calidad está a la altura de la reputación del chef. Excelente. El Parque de Terra Nostra es un jardín botánico bicentenario con numerosas piscinas de aguas termales. A finales del siglo XIX se descubrieron sus virtudes terapéuticas y se convirtió en un lugar muy conocido a partir de 1930.
se ha convertido en un lugar muy popular, al que vienen las familias para disfrutar de los beneficios de sus aguas, muy ricas en minerales. Se pueden admirar hermosas flores de diferentes plantas y grandes helechos arborescentes bajo los tulipanes y los arces japoneses. Algunas plantas son impresionantes. Es el caso de la Victoria cruciana de América del Sur. Sus espectaculares hojas flotantes pueden medir 2 metros de diámetro y pesar hasta 6 kilos. En la parte occidental de San Miguel se encuentra el segundo cráter volcánico más importante de la isla. Algunos días, el lugar permanece totalmente oculto a la vista, escondido bajo un espeso mar de nubes. Habrá que esperar a las horas más calurosas del día para que el misterio se haga visible. Entonces aparecen en el fondo de una caldera de unos 5 kilómetros de diámetro 2 lagunas de colores muy distintos. La de color verde se debe a su vegetación acuática, mientras que la más grande y profunda tiene un color azulado causado por el reflejo del cielo. Una leyenda sitúa las puertas de la mítica Atlántida en la caldera de 7 ciudades, Todas las suposiciones están permitidas. Pero el señor indiscutible del archipiélago se encuentra a menos de 1 hora de vuelo de San Miguel. El punto más alto de Portugal, el volcán Pico, se eleva 2.351 metros sobre las orillas de la isla a la que ha prestado su nombre. Visible desde todas las islas vecinas, el Pico es un cono volcánico de pronunciadas pendientes, producto de violentas erupciones durante unos 240.000 años. Sus laderas están cubiertas de vegetación endémica. El enebro y el brezo de las Azores florecen a sus pies. La subida a pie no es tarea fácil, con más de 1000 metros de desnivel, pero la cumbre lo merece. Las últimas erupciones del volcán datan del siglo XVIII, es decir, ayer, a escala geológica. Por el momento dormido, el monstruo está siempre sometido a estrecha vigilancia, porque los científicos están seguros, el volcán Pico volverá a despertar. De regreso, en la costa dominan el negro y el gris, las coladas de lava y de las rocas basálticas que salpican el litoral. En esta zona, los vastos campos de lava recuerdan al exterior de una galleta muy crujiente. Los habitantes de la localidad ignoraban el origen de estas extrañas plataformas que se deslizaban hacia el mar y no podían imaginar que en realidad eran hijas de las coladas de lava. En el suroeste de la isla, el paisaje se organiza alrededor de unos muros bajos construidos con piedras basálticas que delimitan un número casi incalculable de parcelas. Estamos en el corazón de uno de los paisajes más típicos de las Azores. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este paisaje alberga las zonas vinícolas de la isla de Pico. Porque aquí, a pesar de las dificultades,
Se cultivan viñas y están orgullosos de producir un vino que crece sobre la lava. El director del Centro de Interpretación del Paisaje Vitícola Protegido de Pico nos hablará del cultivo de la vid. En la isla de Pico se planta sobre la piedra, sobre la roca. Como no hay tierra, se planta en las grietas que hay entre las piedras. Y para proteger las viñas de la proximidad del mar y también de sus fuertes vientos, se construyó un conjunto de muros de protección. Estos muros evitan que la salinidad de la niebla y los vientos destruyan las plantaciones. De esta forma, siempre están protegidas cerca del suelo. Gracias a estos muros, reciben el calor que absorbe el basalto y que se va liberando gradualmente a lo largo del día. Así la uva tiene más azúcar por estas condiciones únicas. El conjunto del viñedo está dividido. Digamos que la más grande se va parcelando en el terreno y se va dividiendo. Y a su vez también se divide en pequeñas porciones llamadas curraletas. Por lo tanto, en Pico existe una organización estructural de todo el paisaje vitivinícola. Los muros no se construyeron al azar, se construyeron siguiendo una lógica de gestión del espacio. Pico posee una tradición cultural vinícola única. 250 viticultores, entre los que se cuentan los hermanos Machado, producen en estas 3.000 hectáreas de tierra volcánica vinos blancos, tintos y rosados. Esta mañana hemos venido al viñedo para enderezar las vides. Levantamos la vid del suelo para que madure y no se pudra, para que tenga un grado más alto de alcohol y más azúcares para hacer un buen vino. A causa de la humedad, todo se ha inundado y la lluvia pudre las uvas, así que las cosechamos antes. Esta variedad se llama Isabel, es más resistente a la lluvia. Ahora estamos levantándolas, porque cuando se acerca la vendimia, las levantamos del suelo para que maduren. En la segunda mitad del siglo XIX, una plaga de filoxera destruyó todas las cepas de verdejo. Hoy se vuelve a cultivar. Aunque se exportan algunas botellas, la mayor parte de la producción se consume aquí, pero siempre con moderación. Las Islas Azores acogen a muchas especies de aves. Una de ellas es lo suficientemente rara y frágil como para que se haya convertido en objeto de un programa de conservación. La pardela cenicienta es un modelo reducido del albatros aullador de los mares del sur. Vive y se alimenta en alta mar, pero durante la temporada de cría entre marzo y octubre, las pardelas regresan a tierra firme. Sin embargo, en plena temporada de nidificación, en los acantilados no parece haber un alma. Es normal, prefieren esperar a que caiga la noche para regresar a sus nidos. Por supuesto, cuando se pone el sol, no se ve absolutamente nada. Pero el ruido puede llegar a resultar ensordecedor. Solo se pueden observar en compañía de un especialista. Las pardelas cantan con todas sus fuerzas para comunicarse. Los gritos de los machos son sorprendentes, nasales, difíciles de describir. Mientras que las hembras parecen gruñir.
Los polluelos esperan que vuelvan sus padres. La pareja que dejó sola a su única cría durante el día vuelve a tierra cada noche para alimentarla y pasar unas horas con ella. Y seguirán así hasta que el verano acabe y los adultos abandonen a sus crías para siempre, dejando que sus retoños se enfrenten a su propio destino. Ponta Delgada es a la vez la ciudad más grande del archipiélago, su centro económico y la capital de la región autónoma de las Azores. Ciudad al borde del mar, su estatus cambió tras el terrible terremoto en el siglo XVI, que borró del mapa a la vecina Franca do Campo, hasta entonces su capital histórica. Situada en la costa sur de San Miguel, ha prosperado gracias a la posición estratégica de su puerto, que acoge a los buques mercantes que regresan de América o de Asia. Siempre próspera, Ponta Delgada es una ciudad muy agradable para vivir. En primera línea de mar, las Portas do Mar, las puertas del mar, forman un paseo de 2 kilómetros de largo. Las terrazas de los cafés y de los restaurantes cercanos al puerto deportivo lo convierten en un lugar muy animado a cualquier hora. Al final del paseo marítimo, una piscina natural de agua de mar a 25 grados permite bañarse en el centro de la ciudad. En el extremo opuesto se encuentra el fuerte de São Brás, construido en el siglo XVI para proteger el puerto de los ataques de los corsarios, entonces muy presentes en esta región del Atlántico. Hoy acoge un museo militar y sigue siendo utilizado por las Fuerzas Armadas portuguesas. Verdadero símbolo de Ponta Delgada, las puertas, con sus 3 arcos, son la entrada al casco antiguo. Rematadas con una corona real y el escudo de armas de la ciudad, el edificio, que originalmente se encontraba en los muelles, tuvo que ser desmontado y después reconstruido en la plaza Gonzalo Bellio Cabral, que lleva el nombre del explorador portugués que descubrió y cartografió las Islas Azores. A pocas decenas de metros de las puertas, la Catedral de San Sebastián data del siglo XVI. Construida sobre una antigua capilla, siguió el ejemplo de otros edificios de estilo barroco de la ciudad, encalada y rodeada de basalto negro. Para el monumental pórtico se utilizó piedra caliza. Inexistente en el archipiélago, esta piedra blanca tuvo que ser traída desde Portugal. Su suntuosa fachada refleja claramente el esplendor de su época y debía de impresionar a todos los que desembarcaban en la isla. Deambular por las calles de Ponta Delgada permite descubrir una ciudad a escala humana. Sus calles y aceras están empedradas con motivos ricos y diversos, y siempre de un gusto exquisito. Muy cerca se encuentra el mercado central, donde los productos locales ocupan un lugar destacado. Llaman poderosamente la atención los puestos de plátano y piña. En efecto, el clima templado y el sol de las Azores permiten su cultivo. En la zona alta de la ciudad se encuentra la plantación Augusto Arruda, donde se cultiva la piña en grandes invernaderos desde hace más de 100 años. En verano se encalan los techos de vidrio y por las tardes se practica el ahumado con hojas de plátano para subir la temperatura durante las noches más frescas. Las plantas jóvenes tardan 3 años en madurar y dar frutos. Es un proceso largo y tedioso que solo produce 1000 toneladas por año, la mitad de los cuales se consumen en las islas. A finales del siglo XIX, el comercio de la naranja, muy próspero en la isla, se redujo drásticamente a causa de una enfermedad de los árboles frutales.
Las tierras, particularmente fértiles y su clima templado, permitieron el desarrollo de nuevos cultivos, incluido el del té. Estas son hoy las únicas tierras de Europa donde existen plantaciones de té para fines comerciales. Hay que dirigirse al municipio de Ribeira Grande, al norte de la isla de San Miguel. Actualmente solo quedan 2 plantaciones que siguen empleando unas técnicas que apenas han evolucionado. Nos acercamos para conocer una de las fábricas de té. Nos encontramos en la plantación de té de Porto Formoso, en la costa norte de la isla. El clima de esta región es muy favorable. Disfrutamos de una humedad relativamente alta y de temperaturas suaves durante varios meses al año, que es cuando cosechamos el té. El proceso de preparación que seguimos en la fábrica es el tradicional y se compone de 5 etapas. La hoja se cosecha y luego se almacena en la fábrica durante aproximadamente 18 horas para eliminar su humedad. Entonces se vuelve más flexible y maleable. Luego se enrolla mecánicamente durante 35 minutos. A continuación dejamos que la hoja se oxide durante 3 horas y media. Es lo que nosotros llamamos el proceso de fermentación. Cuando la hoja finalmente adquiere un tono cobrizo y parduzco y un aroma particular, procedemos a su secado. El secado tarda 20 minutos a 90 grados centígrados. A lo largo de todo el proceso no se le añade ningún producto ni aditivos. Nosotros producimos un té totalmente orgánico. Los brotes jóvenes, que tienen una concentración más elevada de cafeína y de polifenoles, proporcionan un té con un aroma más intenso y un sabor más fuerte. Importados principalmente de Portugal continental, los azulejos, estas pequeñas baldosas de barro pintado, han sido utilizados profusamente en las Azores para decorar edificios religiosos y civiles. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX no aparecieron las primeras fábricas locales. Artesanales, la fabricación de azulejos se mantiene inalterada a pesar del paso del tiempo. María Teresa Vieira Botelho, propietaria de la fábrica, nos descubre el uso de los azulejos. De este lado se pueden ver nuestros mosaicos. Son muy utilizados para baños, cocinas, recibidores y también para las fachadas de las casas, con imágenes de santos o los nombres de las familias. Tras la visita, hay que dirigirse a las alturas de Franca do Campo para visitar la ermita de Nuestra Señora de la Paz y descubrir su monumental escalinata decorada de azulejos con imágenes piadosas. Angra do Heroísmo es la capital de la isla Terceira, la tercera isla en ser descubierta. Reconocida por la UNESCO, Angra es una de las ciudades portuguesas más bellas, y no se tarda mucho en descubrirlo. Muchos edificios han conservado la arquitectura original del siglo XVI, y los edificios de los siglos XVIII y XIX, con sus coloridas fachadas, dan a la ciudad un encanto innegable. Muy noble, leal y siempre fiel. Ese es el lema de la ciudad. Angra tuvo un importante papel en la historia de Portugal. Fue su capital en 2 ocasiones.
Debido a su posición en el Atlántico, esta isla era una escala obligada para el comercio entre América y Europa. Muy codiciada por las riquezas que transitaban por ella, sufrió numerosos ataques. La batalla de Salga sigue siendo la más famosa. En el siglo XVI, la isla fue asediada por barcos españoles fuertemente armados. Los portugueses, en inferioridad de condiciones, fueron derrotados por las tropas castellanas que desembarcaron. Un monje franciscano tuvo entonces la idea de reunir las bestias semisalvajes con cuernos de la isla y lanzarlas contra los agresores. Resultado garantizado: los españoles se retiraron y la isla de Terceira se salvó. Tras la que podríamos llamar la mayor corrida de toros de la historia, la tradición continúa. En Terceira, la tauromaquia es una forma de vida, y como ocurre en el Portugal continental, el animal no muere. Es una ocasión festiva que se disfruta en compañía. Antonio Ferreira cría sus animales en las tierras familiares, en las montañas de la isla. Nuestra ganadería sirve para varias actividades, entre ellas las corridas con cuerdas. Para eso contamos con más de un centenar de vaquillas divididas en 4 rebaños. Aquí tenemos muy buena reputación, heredada de José Albino Fernández, conocido por su ganadería, porque nuestros toros se comportan de una forma un poco diferente a los de otras ganaderías. Son más fuertes y vigorosos, lo que los hace especialmente atractivos para los aficionados. Aquí tenemos las varas largas de madera para trabajar en el campo, para trabajar en los corrales, para guiar a los toros o las vacas, o para seleccionar ciertos animales para entrenarlos. Usamos unas varas más largas. Y estas de aquí las usamos para seleccionar las vacas para las corridas tradicionales. Invitamos a los toreros de la región a que vengan a torear. Ellos salen al ruedo para torear a las vacas con un paraguas o una capa, y eso nos permite observar la fuerza física de los animales. Tienen que tener mucha energía, mucha velocidad y fuerza para que esas vacas tengan terneros que aguanten mejor con una cuerda atada al cuello y con las cualidades necesarias para poder participar en las corridas de toros, con cuerdas. Aunque la tauromaquia es muy popular en todas las Azores, es en Terceira donde se vive con más intensidad. Entre mayo y octubre se organizan aquí más de 200 corridas de cuerdas tradicionales. Se desarrollan bajo unas reglas muy estrictas en las calles de los pueblos, cuyas puertas y ventanas los vecinos han protegido previamente. Cuatro toros bravos, de al menos 3 años de edad, recorren las calles uno detrás de otro durante 15 o 30 minutos. Un cohete señala la salida de cada toro, para que todos sepan que el cornúpeta anda suelto por la calle. Atado a una larga cuerda, el toro está más o menos controlado por 2 grupos de hombres, los llamados pastores. Estos mozos juegan un papel crucial, ya que garantizan la seguridad de los participantes y se aseguran de que el animal no supere ciertos límites. De esta forma, cualquiera puede acercarse libremente a retar al animal. Pero hay que tener mucha seguridad en uno mismo para atreverse a desafiar a un toro. De hecho, los voluntarios no son muy numerosos.